Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas y el amo, señor y maestro del reino fungi, el Roma. Como cada semana aprendemos la máquina y esa máquina nos da una sentencia, un dato, una pregunta, un insight, un fact o lo que sea para que nosotros, Daniel, el Roma y yo tratemos de llevarlo al mundo del marketing y saber cómo ese tema o esa pregunta o lo que sea no pueda parecer interesante, lúdica, divertida o le pueda dar uno de los placeres más increíbles que la humanidad puede tener, que es el sueño. Entonces, vamos a aprender la máquina y vamos a ver qué nos da. ¿Estás listo, Roma y Dani, o no? No, pero venga. Cámara, Roma. Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. A ver si jala esta cosa. ¿Qué nos dio, Roma? Esta máquina últimamente anda muy preguntona. Y yo creo que esta tiene que ver con su análisis de inteligencia artificial, de Exacto. Qué está pasando en el espíritu del tiempo. La pregunta que nos hace hoy es, ¿cómo elegimos a nuestros héroes? Ándale, tomen eso. Hoy en día, ¿cómo elegimos a nuestros héroes? Gran pregunta de la máquina, ¿no? A ver, primero hay que identificar qué diablos es un héroe, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos héroe hoy en día? Y cuál ha sido la evolución de los héroes incluso por generaciones, ¿no? O sea, si nos metemos a ver qué eran los héroes para los baby boomers, ¿no? A quién elegían y por qué elegían a las personas, es completamente diferente o diametralmente opuesto a cómo la generación Z hoy en día elige a sus héroes. Por ejemplo, los baby boomers, ¿no? Elegían a sus héroes basados en algo que se llamaba contracultura, ¿no? Que digamos que se puede llamar, pero no es así. Por ejemplo, Martin Luther King o los Beatles, o incluso los Rolling Stones, ¿no? Entonces, estaban muy claros cuáles eran los héroes y qué hacían. Si vemos el subtexto de esto, ¿no? Eran disruptores, ¿no? Martin Luther King en estos momentos en esos momentos en los cuales la segregación estaba en el punto más álgido, pues para esa generación era un héroe, ¿no? No importando qué raza o religión tenías, este cuate representaba un algo. Y, por ejemplo, los Beatles, lo mismo, ¿no? Representaban evolución incluso en todos sus discos. Ahí Roma, que es el musicólogo del grupo, ¿no? Puede saber que el disco Revolver no sonaba igual al Please Please Me o no sonaba igual que el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? Entonces, los millennials, por ejemplo, ¿no? Hablan o eligen a sus héroes basados en la globalización o lo local, ¿no? En este ejemplo que voy a poner, digo, no todos los millennials, ojalá fueran todos, pero por ejemplo Malala. Malala es un héroe de la generación millennial. Y Elon Musk, por ejemplo, ¿no? También son un héroe, pero digamos que ahí hay cosas diametralmente opuestas, ¿no? Para la generación X, ¿no? Que son cosas interesantes, ahí, ¿no? Hablaban de la tecnología y la cultura pop, ¿no? Elegían sus héroes basados en esos dos grandes procesos culturales. Por ejemplo, Steve Jobs y Michael Jordan, ¿no? ¿Quién no le iba a los Toros de Chicago en 1994 al 98, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya hablamos de la generación Z en específico, estamos hablando de la digitalización y la cultura digital y cómo estos carnales eligen a sus héroes. Por ejemplo, Greta Thunberg o influencers de YouTube y TikTok. Entonces, si se dan cuenta, en todas y cada una de las generaciones previas teníamos un nombre, una acción y un algo muy específico que esa generación elegía, ¿no? O determinaba, ¿no? Que era un héroe. La generación Z, al parecer,
elige a los cuates que hacen más ruido de manera digital. ¿Cómo ven? Me parece que es un gran análisis, ¿no? Y la verdad es que habla mucho de los cambios generacionales y es una buena forma muy clara de ponerlo, ¿no? Y creo que ahí podemos encontrar pues varios insights o facts o lo que sea, ¿no? O temas de conversación, abrebocas, ¿no? Para ver qué sucede con esto. ¿Qué opinas, Dan? Claro, no, y le sumaría justamente, es un tema bien fascinante, justamente por lo que comentas, Roma y Carlos, y le agregaría esta delimitación de pues, por qué nos interesa, sobre todo en términos de mercadotecnia, ¿no? Porque pienso en dos grandes aristas. Las marcas siempre tienen como esta fascinación por utilizar a los personajes justamente para construir conexión, ¿no? Con sus audiencias, con sus consumidores y con sus públicos, en términos publicitarios, en términos de comunicación. Sí. Por otra parte, también las marcas se buscan situar muchas veces como héroes para ser relevantes ante su público, ¿no? Ahorita pienso en estas dos grandes aristas. Y en ese inter, el significado del héroe es bien padre en lo que dice Carlos, ¿no? Entender cómo en ciertas épocas van representando comportamientos y valores dominantes, funcionales y disfuncionales, y van cambiando por generaciones, ¿no? Ahorita que mencionabas de los baby boomers, en algún momento Pedro Infante era el héroe. Sí. Y no solamente porque tenía un bigote, sino claro. porque muchas de sus películas representaban un mensaje, un contenido bien interesante. En ese sentido, construir una especie de identidad psicosocial en provincia. Recuerden sus películas, de que trataban de las rancherías, ¿no? De los conflictos en las rancherías y cómo debían de ser los hombres en esa época. Obviamente, si hoy pones Pedro Infante, no conozco, a lo mejor sí lo debe de haber, ¿no? Alguien de la generación Z que diga, pues, Pedro Infante es lo máximo, ¿no? No sé, a lo mejor hay Wendy Guevara, nada que ver con Pedro Infante, ¿no? A lo mejor está siendo relevante por otro tipo de valores. Pero creo que esa sensibilidad de ir identificando qué es lo que va moviendo en términos funcionales y disfuncionales es bien padre, ¿no? Porque muchas veces pues la aporía de la democracia, ¿no? También hay héroes que dices, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué está conectando con la banda si representa valores bien disonantes, ¿no? Y por ahí, pues creo que traías algunos ejemplos, ¿no? Sí, a ver, más que un ejemplo, más que una pregunta, un comentario. Ya sabes, clásico cuate en la... ¿no? Hay un libro bien interesante de un señor que se llama William H. McRaven, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado aquí en este podcast en alguna ocasión. Si no, pues escucha, láncese y escuche todos los podcasts para ver en cuál hablábamos de él. Y tiene un libro que se llama El Código del Héroe, que es un libro bien importante y bien interesante a leer y que disecciona perfectamente cuáles son los valores que un héroe debe de tener o debe representar hoy en día para ser llamado héroe. Entonces, este cuate habla de 10 valores fundamentales que son importantísimos para que alguien pueda considerarse un héroe u otros puedan considerarlo un héroe. Por ejemplo, la valentía, la humildad, el sacrificio, la integridad, la compasión, la perseverancia, el deber, la esperanza, el humor y el perdón, ¿no? Todos estos valores, o sea, parece ser imposible que una sola persona lo tenga. Y puede ser que sí, pero puede ser que no necesariamente sea muy difícil para una persona afrontar sus miedos. Y eso habla de la valentía. No es difícil el dejar de hablar de uno mismo y preocuparse por los demás. Eso tiene que ver con la humildad. No es lo mismo, ¿no? El echarle la culpa a alguien más, sino el decir cómo yo fui accountable o cómo yo fui responsable, ¿no? De algo que salió mal. Cómo yo voy asociado éticamente, ¿no? O cómo yo soy congruente con lo que digo y con lo que hago. Eso tiene que ver con la ética y habla de la integridad. Y luego la perseverancia, el deber, la esperanza y todo lo demás, pues bueno, no es algo que las personas no puedan hacer y no puede hacer cualquier persona. Este libro justo habla de no necesitas ser un superhumano o ser un superhéroe
¿no? Habla en ese primer capítulo de que él admiraba a Superman y decía, puta, pues, cuando vaya a Nueva York lo voy a conocer, y es como, pues no, carnal, no, porque eso solo vive en los cómics, y el papá de este cuate, de este almirante de 5 estrellas, o sea, el güey más cabrón de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Pues el güey, su papá le dice, pues fíjate que los héroes es este cuate que está ahí parado dirigiendo el tráfico, el policía, porque él nos cuida. Entonces, él es un héroe, ¿no? Entonces, a partir de eso y de esa marca que tiene desde niño hasta adulto, pues habla de estos valores, y el subtexto de todos estos valores tiene que ver con la disciplina. Entonces, las personas disciplinadas son aquellos que sí se pueden convertir en un héroe. Ahora, si lo trasladamos a el tema de marketing y tal, hoy cómo elegimos a los héroes, ¿no? O sea, ¿qué debe de tener una persona o un ente? Cualquiera que sea un ente, una marca, un producto, un servicio o un influencer, incluso para no denostar, ¿no? A los influencers, que hay muy buenos, creo, ¿no? Y hay unos que son una tomada de pelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo en otro libro que se llama de Ryan Holiday, que se llama La disciplina es el camino, o algo así, o La disciplina es key, no me acuerdo. Bueno, léanlo. Que habla de Babe Ruth versus Lou Gehrig, ¿no? Para los cuates que nos gusta el béisbol, ¿no? A Roma, Daniel y a mí, Babe Ruth, en el consciente colectivo, es un cuate brutal en términos de béisbol, ¿no? Es como el cuate al cual todos los beisbolistas quieren llegar a ser y quieren parecerse y quieren ser como él. Pero había un cuate que se llamaba Lou Gehrig en ese mismo equipo de los New York Yankees eran del Bronx, creo, ¿no? De 1923 o 1924, 1929, por ahí. Este cuate Lou Gehrig era un cuate que amaba tanto el juego que en algún momento su entrenador lo regañó porque saliendo de un partido de béisbol en el estadio de los Yankees, el cuate andaba jugando béisbol con los chavales de la cuadra, ¿no? Y en esos tiempos, ¿no? El acercarse a un beisbolista de este calibre era algo increíble. Versus Babe Ruth, que saliendo de los partidos de béisbol se iba a los bares, se iba a estar con cientos de mujeres, iba a gastarse su lana en el alcohol, iba a gastarse su lana en un montón de cosas que no tenían que ver con el amor al juego. Entonces, ¿no? Los héroes ahí los estamos eligiendo mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Elegimos aquellas personas o aquellas cosas que le dan vuelta a las cosas, o que son mañosos, o que son tramposos, o que son no sé, que no hablan de todos estos valores que tenía. Voy a poner un ejemplo más y ya me cayó la boca, ¿no? Pensemos en Maradona y Johan Cruyff, para los que les guste el fútbol, ¿no? Digo, a mí no me gusta para nada, pero hay gente que elige a Maradona como incluso una deidad, ¿no? Versus un cuate como Johan Cruyff, que hizo cambios radicales en la forma en la cual el balompié o el soccer se juega, ¿no? Roma. El balompié. Gran palabra. Oigan, creo que aquí ya dices dos cosas muy importantes. O sea, el héroe, una forma de verlo se construye a través de los mitos que brillan. En caso de Babe Ruth, ¿no? Hay un mito que señala un hombrón, y eso lo hace alguien súper reconocible, y yo quiero ser como él, ¿no? Y la otra son las acciones ocultas o los logros ocultos que realiza una de estas personas que no muchas veces son tan reconocidos, ¿no? En esta misma analogía tiene que ver con Lou Gehrig, ¿no? Sí. O decías, Maradona es un héroe construido de mitos que brillaron, ¿no? Tramposo, como, voy a reservar ese comentario, pero con la mano esta, ¿no? De Dios, ¿no? Eso, además de que sí se desempeñaba como buen futbolista, creó un mito, ¿no? Que brilló en un relacionamiento, no sé si es cultural o del momento, contra un Cruyff, ¿no? Que ha tenido una carrera oculta, respetada por quizás un nicho, ¿no? Que pueden ser los entrenadores. Entonces creo que yo haría como esa diferencia, o se construye por mitos que brillan o acciones o logros que están ocultos, ¿no? Y que muy pocos reconocen. Sí. ¿Cómo los eliges tú, Dani? ¿Por los mitos? ¿Por las manos de Dios? No sé. Muy buena pregunta, Roman, de cómo los elegimos.
Pero ahorita al escuchar a los dos, me quedé pensando en justo eso, qué difícil hoy en día es encontrar héroes que sean aglutinadores. E inclusive creo que en el contexto actual es muy difícil de imaginar o de visualizar, ¿no? Si de por sí nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en lo importante, ahora imagínate en términos de estos héroes. A lo que me refiero es, pues antes había como núcleos de comunicación muy claros, ¿no? En México había 2 televisoras, y entonces podía existir como una especie de unidirección y control de qué historias, qué valores, qué héroes establecer, ¿no? Hoy en día, donde pues, los medios están mucho más descentralizados y ustedes ya saben la historia, pues surgen héroes a diestra y siniestra, ¿no? Por, no sé, participar en un programa, por redes sociales, lo que tú quieras. Y héroes bien contrastantes por grupos inclusive, ¿no? O sea, si tú vas a Culiacán, pues ves el monumento o la capilla de Malverde, ¿no? Y obedeciendo a ciertos valores que a lo mejor yo no puedo entender porque no soy de Culiacán y no tengo un origen agrónomo, y no lo digo en términos despectivos, ¿no? Sino pues, lo que representa Malverde para esa banda, ¿no? Y hay ciertos valores que Malverde está conectando, para bien o para mal, ¿no? A lo mejor justo, si no quiero sonar juzgón, pero si soy de clase alta y me gusta la Fórmula 1 y cada año voy, pues te puedo decir Checo Pérez, ¿no? Y Checo Pérez es pues lo que yo tendría que decir que es lo que es un mexicano, ¿no? Pero por otro lado, justo si me la paso viendo Televisa, puedo decir que Wendy Guevara, ¿no? Y porque representa, no sé, la inclusión, aunque el señor Adame dice que es un gordo vestido de mujer, ¿no? Pero justo como que se están diseminando los héroes, se están diseminando los héroes, y en ese sentido, creo que lo que habrá que poner atención es lo que los gringos llaman el embodiment, ¿no? Es decir, esos héroes que encarnan y qué comportamientos y qué tangibles existen alrededor de los héroes, porque los héroes no solamente se construyen a partir de imagen, no solamente se construyen a partir de cómo se ven, sino lo que están comportándose y los valores que están trastocando, ¿no? Pero creo que estamos en una época muy diseminada, perdón, donde es difícil encontrar o pretender aglutinar preferencias a partir de un solo héroe o 2 héroes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que hay, digo, regresando en términos de marketing, ¿no? Quizás tiene que ver con esta granularidad como de audiencias o de cómo las personas se identifican con todas estas personas, ¿no? Hay unos héroes que para otros son villanos y al revés, ¿no? Viceversa. Y creo que ahí es como algo complicado, ¿no? Me parece, y ahí sí va a ser una opinión muy personal, el famoso creo que Chas no me encanta tanto, pero quizás antes no había tantas formas de tener acceso a este tipo de héroes, o no había tanta diseminación como tú mencionaste ahorita, Dani, de estos valores, y ahorita hay demasiadas, ¿no? O sea, había una, algo, ¿no? Un medio, o había 2, 3 medios que marcaban hacia dónde tenías que dirigirte tú, y ahorita creo que hay demasiadas cosas hacia las cuales tú te tomas una postura o con las cuales tú te puedes identificar, ¿no? Creo que ahí es lo que... Creo que voy a dar un comentario y creo que ahí vamos a rematar de nuevo contigo, Carlos, porque este es uno de los temas que te fascina. Sí. Creo que cuando los héroes, y está cabrón, llega como a tocar grandes insights y temas universales, y no quiero sonar como mercadólogo, aunque lo soy, es cuando la rompen. En algún momento recuerdo una publicación en redes sociales que problematizaba por qué escuchar Morrissey conectaba muy bien con la banda que estaba en Estados Unidos. Con Y los decían, bueno, es que en mexicanos México pasó un fenómeno. con los mexicanos en Estados Unidos. Ajá. Y es que en México pasó un fenómeno muy particular. En los años que serán 70s, 80s, donde prevalecía y todavía prevalece una cultura machista, Sí. con Juan Gabriel era el único espacio donde los hombres podían
expresar su sensibilidad, ¿no? Ujú. Y era muy curioso, Juan Gabriel, un personaje que sus canciones justamente tocaban esta parte del dolor, de ser vulnerable, ¿no? Ujú, ujú. De sentirse solo y además gay, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo era como el permiso? Era la licencia de que en ese espacio los hombres sí podían decir o podían por lo menos tratar de expresar lo que sentían. Como ese héroe sí, tocó una verdad bien universal. claro. Y después se continuó con Morrissey en Estados Unidos, con Sí. banda que llegó allá, ¿no? Y ahí justamente remato con, con tu área, Carlos. Sí, a ver, es que pasaron cosas muy interesantes en ese, o sea, Morrissey en la cultura chicana, ¿no? O sea, los cuates segunda generación de mexicanos o hijos de padres mexicanos emigrados a Estados Unidos y de manera ilegal, pensémoslo de esa forma, que nacieron allá. Esa es la primera generación de esa familia que se graduaban, que entraban al high school, que llegaban a las universidades y tal. Pues eran personas que no cabían en ningún lado. Ni eran de Estados Unidos. Los de Estados Unidos no los veían como suyos y los mexicanos no los veían tampoco como suyos. Entonces no pertenecían a ningún lado. Una persona como Morrissey o Juan Gabriel, ¿no? En este sentido, hablaba de esa necesidad de pertenencia y de esa necesidad de que la sociedad no los invisibilizara, ¿no? De la vulnerabilidad que hablas, no era una vulnerabilidad de es que yo soy muy frágil y no me gusta la carne y lo que sea, sino más bien la vulnerabilidad de pues yo soy parte de algo, pero ese algo, ¿qué es? ¿No? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde me espejeo? Ya que los gringos son güeros de ojo azul y los mexicanos son de color canela y yo estoy a la mitad, ¿no? O sea, ¿en dónde me sitúo? Entonces, ahí la importancia, ¿no? Es el tema de cómo podemos reflejar esos valores y cómo podemos apropiarnos de personas que están generando esa conversación o están generando conversaciones incómodas para asociarlas a un proceso o a un momento cultural interesante. Entonces, ahí digamos que esa forma en la cual ¿no? Elegimos a las personas que nos dan salidas hacia las cosas que consideramos interesantes. En ese momento era la salida hacia la pertenencia. Hoy en día es la salida hacia lo fácil, hacia la fama sencilla, hacia el reconocimiento de otros güeyes que ni siquiera conozco. En el ejemplo que pusiste de Morrissey, yo quiero el reconocimiento de las personas que conozco y con las que convivo. Convivo con un montón de güeros y de gringos y quiero que sepan quién soy y sepan lo que soy. Convivo con mi familia de mexicanos y quiero que sepan qué soy, ¿no? Y quién soy. Hoy en día, esa necesidad es, quiero ser relevante para un montón de lelos allá afuera, un montón de trolls que solo le den like a mis cosas y que solo compartan lo chistosito o lo cagadito o la fama rápida, ¿no? O sea, quiero esa rapidez. Entonces, ahí es donde está esa disonancia y ahí es donde estamos haciendo malas cosas en términos de lo que llamamos influencers, los estamos endiosando y los estamos haciendo héroes. La gente, si le preguntas hoy en día o si le pones en una investigación de mercados así súper chafa de 5 imágenes de un doctor muy famoso, un cantante muy famoso, Peso Pluma o la Kardashian, y les preguntas quiénes son en orden de importancia a los que más idolatras y cuáles son tus héroes, seguramente si es mujer, primero Kim Kardashian, en segundo Peso Pluma, en tercero cualquier otro güey y hasta el último lugar el doctor, por ejemplo. Lo mismo va a suceder con los cuates, ¿no? Sí. Investigación de mercados tenía que hablar, perdón. Pero sí, tienes razón en cómo se plantea, ¿no? En sesión. Esto es más anecdótico. Una manera que a mí me gustaba plantear es, no sé, por ejemplo, hablábamos del tema de limpiar la casa. Uh-huh. Y al final remataba con una dinámica donde
les preguntaba a los participantes, justo, ¿no? Ponía como 5 personajes, no sé, el personaje de House of Cards, desde David Bowie, desde cositas, ¿no? Cosas así. Y les preguntaba a los participantes, si tú pudieras adquirir el superpoder de uno de esos personajes para limpiar la casa, ¿a quién escogerías? Si lo hubiera preguntado al revés, me hubieran dicho cositas porque pues, es bien bonita, etcétera, etcétera. Pero es bien interesante con esta pregunta que no le estás preguntando acerca del personaje, le estás preguntando acerca de los valores y comportamientos del personaje. Entonces te decían, claro, yo quiero ser Frank Underwood, ¿no? Se llamaba el personaje de House of Cards. Porque ese cuate haría que alguien más lo haga. Y güey, te revelaban valores bien interesantes más allá del discurso, ¿no? Entonces, pero bueno, va encaminado a lo mismo y creo que por ahí se está centrando el tema de que pues, los héroes no solamente es cómo se ven, sino de una quijada amplia o algo así, sino lo que representan en el papel, ¿no? Sí, o sea, los héroes, a ver, no está difícil, ¿no? O sea, si se quedan con algo de este podcast es como, a ver, los héroes no son superhéroes, no son güeyes que se hayan hecho famosos porque entrevistan a personas afuera de los conciertos o se burlan de las personas con un micrófono saliendo a la Alameda, o hacen canciones donde dicen que el trasero de una mujer es grande, ¿no? No. O sea, los héroes de verdad son gente común y corriente, ¿no? Puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu tío, puede ser tus primos, puede ser un doctor, puede ser un arquitecto, puede ser alguien que verdaderamente, ¿no? Está haciendo algo y es disciplinado, ¿no? En su quehacer profesional, digamos, ¿no? Esos son los héroes a los cuales pues valdría la pena voltear a ver, ¿no? Y compararlos con una Wendy. ¿Cómo se llama? Wendy Guevara, que lo único que hizo fue perderse en un cerro, grabar un video, ser trans y seguir haciendo contenido. ¿Qué representa? No sé si la apropiación de la comunidad LGBT, WQRX, RZ, lo que sea, ¿no? Eso los identifique como héroes. Yo no sé si, por ejemplo, había un congresista en San Francisco que se apellidaba Milk. Incluso hay una película con Sean Penn, ¿no? Que este cuate es el que desde la trinchera de la política generaba, ¿no? O trataba de generar la inclusión de este grupo. Yo no he visto que haya espectaculares o que haya en estos discursos en Facebook, en YouTube, en tal, que este carnal sea, ¿no? El punto de referencia. El punto de referencia siempre es un Wendy Guevara en el contexto o en la nacionalidad que tú quieras, pero no son esas personas que luchan cotidianamente por la inclusión en términos verdaderamente relevantes. Sí, Roma. Yo creo que dijiste algo ahorita muy importante, una palabra muy importante que es la apropiación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me apropio de estos valores, que es lo que hablaba Daniel, ¿no? Y cómo a partir de ahí yo me identifico con estas personas, ¿no? Creo que el deber ser es muy claro, como lo mencionaste ahorita, pero pues aquí también tiene que ver ese tema de la apropiación y la identificación, ¿no? Entonces es algo, me parece que respondiendo a la pregunta de la máquina, ¿no? ¿Cómo los elegimos? Sí. Pues esa apropiación, esa identificación, ¿no? Y el deber ser a veces queda muy, muy lejano ya eso porque se ha perdido, ¿no? Y yo también ahí tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Porque hay diferentes tipos de héroes, ¿no? Es el everyday hero, que es el policía, tu papá, no sé qué. Sí. Son los self-made heroes, ¿no? O son estos héroes hechos a la medida, ¿no? Y ahí mi pregunta es, yo siento que ahora, ¿no? En el espíritu del tiempo, me parece que son más héroes creados que reales, ¿no? Y también hago una analogía también a otra serie de la cultura popular que es The Boys, ¿no? Son estos héroes creados que pues, no son reales, ¿no? Son héroes hechos a la medida para satisfacer una identificación. Ahí tienes al Homelander, ¿no? Exacto. Son personas que se identifican con él y es el héroe, cuando no, el héroe es el otro tipo, el inglés no me acuerdo cómo se llama. El malo, el barbón, ay, ayúdenme. Bueno,
El que es el encargado de The Voice, ¿no? Sí. Que ese es un héroe real, es el que hace acciones al día a día para inspirar, ¿no? Para que el niño, el hijo de Homelander, tenga una mejor vida, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí, o sea, es como, sí, hoy lo que está sucediendo ahorita, sí, ¿son creados o son reales, ¿no? Son creados en términos de necesito a alguien que hable de mi producto, Sí, no sé, valores, posturas políticas, claro. sociales, o quiénes son, ¿no? Exacto. O sea, a mí me friquea, es como... no, sí, es súper friqueante porque, o sea, creo que este tema que sacó la máquina está increíble para hacer un segundo podcast, Sí, pero, a ver, lo orgánico de los héroes es lo menos interesante para la sociedad y para la cultura hoy en día. uh-huh. Hay un cuate que planta árboles todos los días de su vida. El carnal tiene un canal de Instagram donde diario pone, ¿no? Dónde está plantando árboles, donde hay incendios, donde hay ciertos espacios donde se puede plantar árboles, y lo conocemos 3 lelos, ¿no? Pero ¿qué tal esos héroes, no? Creados, ¿no? Por las grandes marcas, creados por la necesidad de salir de la realidad, ¿no? Como de los que ya hablamos, ¿no? Como es, por ejemplo, las Kardashians, ¿no? Como esos entes porque ¿qué aportan al mundo? Nada, ¿no? O sea, digo, más allá de maquillaje y de bikinis y plástico en el cuerpo, ¿qué más aporta, ¿no? A las personas, ¿qué aportan a las chavillas que los ven, que tienen 12 años? Una idea de un cuerpo completamente diferente a lo que las chavillas tienen, una idea de riqueza que pocos pueden alcanzar hoy en día y que no todos, no todos, incluso los que pueden alcanzarla, van a lograr tener una cantidad monetaria como la tienen estas chavas. Una idea de el no hacer nada, el no tener trabajo, el vivir del culto al cuerpo. Esos son los héroes en los cuales estamos cimentando de aquí en adelante cómo hablaremos en 30 años, qué vamos a decir de las Kardashians, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Porque espero que no olvidemos, ¿no? A los Lou Gehrig del mundo y a los Johan Cruyffs del fútbol y a los doctores que crearon la fórmula para operar a las personas de una manera indolora. No lo sé, ¿no? Sí, Dani, para ir cerrando. No, es que estuvo increíble esa pregunta que lanzó Roma, ¿no? Tengo dos hipótesis. La primera es que ningún héroe será sostenible si no existe un embodiment relevante, ¿no? O sea, comportamientos y acciones relevantes. Es decir, por poner ejemplo, la misma Wendy Guevara, ¿no? Lo que tengo entendido es que después de este programa, la mujer o el hombre la mujer, así Ok. se, de continuar generando contenido y conciertos y la chingada, pero justamente como no había algo más relevante en su plataforma, Uh-huh. no llenaba conciertos y no continuó la historia, ¿no? Y entonces, y así podemos poner ejemplos con muchos héroes que surgen como de la nada, ¿no? Como Uh-huh. sus 5 minutos, la clásica frase, los 5 minutos de fama, pero si no hay algo que lo sostenga, se cae. Y la gente lo detecta, ¿no? Eso es una hipótesis. Y la segunda hipótesis es, depende de qué tanto cambie el contexto, Uh-huh. ¿no? A lo mejor justamente como dice Carlos, en su momento, ¿cómo se llamaba esta niña que hacía protestas? Greta Thunberg. Y, también con el tema del cuidado. Gracias, ¿no? Que en su momento cuando era el caso reciente, todo el mundo decía, wow, ese personaje, claro que sí, ¿no? Y porque tenía una agenda muy clara, Uh-huh. ¿no? Hoy la agenda se está moviendo y llegó a ser como la villana, ¿no? Cambiaron sus valores, a pesar de que sus acciones pueden ser relevantes, y eso es como, pues, parte de todo el movimiento, ¿no? Que las cosas van cambiando y de pronto surgen unos antivalores que uno que creció en otro contexto, pues sí descuadran, ¿no? Entonces, pienso que esos dos temas influyen.
el tema de qué tan sostenible es tus acciones y el tema de cómo va cambiando la época, ¿no? Para ir cerrando, Roma, ¿con qué te quedas? Híjole, yo me quedo con, o sea, esto de, ¿no? Hay que ver a estos tailor-made heroes o los héroes hechos a mano, como Homelander en The Voice, o los Seven en The Voice, pues no son héroes reales, ¿no? Entonces habría que voltear a ver a los antihéroes en esta misma analogía como Billy Butcher, ¿no? Que hace acciones reales diarias con un objetivo, un propósito, ¿no? Más allá de esto que es Homelander, que satisface necesidades pues, que van y vienen, ¿no? Dependiendo del espíritu del tiempo o dependiendo del Kool-Aid que se están tomando las personas hoy, ¿no? Mañana puede cambiar. Yo me quedaría con eso, con ver más bien a los antihéroes. ¿Tú, Dani, con qué te quedas? Sé el héroe que quieres admirar. No, eso sonó muy Marta de baile. No, creo que... Exacto, wellness coach, coach de wellness. No, creo que la advertencia también es, digo, porque al final es un podcast de marketing, ¿no? La advertencia está clara para las marcas, ¿no? De que si quieren situarse como héroes, no basta con decirlo. Es eso, no basta con representarlo o decirlo, sino el tema de cómo lo actúas es... ¿Y tú, Charlie? Yo me quedo con que sí o sí, ¿no? Dentro de su lectura obligada en el metro, en el subway, en el tube, en el caballo, en donde vaya usted, lea, primero obviamente compre el libro del Código del Héroe de William H. McRaven. No nos pagan un centavo por decirles. Además, William H. McRaven no necesita un centavo, un centavo más. Y me quedaría con esto que dice al final de su libro, ¿no? No se trata de poderes sobrehumanos, sino de lecciones precisas para que todos seamos capaces de hacer cosas extraordinarias. Este es un merecido homenaje a los seres reales y la guía perfecta para que cualquiera que desee superar sus límites, predicar con el ejemplo y alcanzar grandes sueños. Los actos heroicos están hechos de pequeñas acciones. Entonces, un héroe es aquel que es consistente y aquel que es disciplinado. Entonces, si tienen la oportunidad de leerlo, si tienen la oportunidad de utilizar un PDF para leer este libro, vale mucho la pena, se lo recomendamos ampliamente aquí en Fix Marketing Shuffle y pues les agradecemos que esté con nosotros como cada semana y esperemos el segundo episodio de esto porque creo que da para muchas cosas más. Creo que ahí hay una arista bien interesante que no tocamos a tanta profundidad, que tiene que ver con los influencers. Espere la segunda parte de este podcast la siguiente semana. Gracias, Roma. Gracias, Dani. Esto fue Fix Marketing Shuffle, podcast de Carlos Ambrosio, Dani Cárdenas y el Rey del Rey.